Amados hermanos y hermanas, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí desde nuestra casa, tratando de llegar hasta ustedes en la distancia, a través de toda esta circunstancia que nos ha tocado vivir y que ya todos sabemos que ha sido extendida por 2 semanas adicionales. No vamos a permitir que eso nos limite en conectarnos, en mantenernos comunicados y en que podamos precisamente tratar aquellos asuntos que tienen que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra vida de relación con Dios. Y queremos decirles que ciertamente en la vida enfrentamos momentos difíciles y nadie está exento, nadie en la humanidad. Ni aún los creyentes fieles estamos exentos. Todos tenemos que vivir momentos difíciles, crisis, de las cuales precisamente no podemos tener control. Y hay un pasaje, una palabra que yo quisiera compartir con ustedes que se encuentra en Marcos 4, del 35 al 41, que lee de la siguiente manera y la compartimos con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿cómo no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y esta es palabra de Dios. Amado hermano, amada hermana, aunque las circunstancias parecen no tener término, aunque las circunstancias fuera de nuestro control parece que no terminan, no finalizan, podemos tener la impresión de que el asunto ya definitivamente es incontrolable. Pero yo quiero poner en tu mente y en tu corazón que aun cuando las circunstancias parecen decirnos que las cosas no van a cambiar, hay uno que sí las puede cambiar. Y ese se llama Jesucristo el Señor, nuestro Dios, el Dios con nosotros. Para poder tener un mejor entendimiento de esto que estaba aconteciendo en el relato que hemos leído, pues vamos a recordar varias cositas que son importantes. En primer término, en la palabra de Dios, en los evangelios hay diversos testimonios y ya los discípulos se supone que hayan tenido algunas experiencias, hayan sido testigos, hayan presenciado lo que Jesús había estado haciendo en la trayectoria de su ministerio. Y podemos recordar algunas cosas en particular. Jesús había iniciado su ministerio y había hecho varios milagros. Él había liberado a un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Él había sanado a la suegra de Pedro. En una ocasión sanó a muchos enfermos. Él había sanado a un leproso, la enfermedad más temible en aquel entonces. Él había sanado a un paralítico y también había sanado al hombre con la mano seca. Y estos eran episodios que los discípulos habían vivido con el Señor Jesús y de los cuales fueron testigos, debo decir, de que Jesús no era cualquier persona, de que Jesús había un poder, una autoridad que superaba obviamente a la humanidad de aquel entonces y que supera a la humanidad de todos los tiempos. Es necesario saber estos pequeños detalles para que podamos establecer algún tipo de evaluación o análisis con respecto a lo que está aconteciendo mientras están en la barca
una vez que tienen que salir. Hay circunstancias que a veces se dan simplemente porque decidimos seguir a Jesús. Bueno, en este caso nosotros nos encontramos que estos discípulos habían seguido a Jesús, lo acompañaron en su ministerio, estuvieron con él cerca de 3 años. Y en esta circunstancia particular, nada más que por estar con Jesús y por seguirlo, sucede que los coge la noche. Y ante esa situación, ante esa realidad de que los toma la noche, Jesús se le ocurre decir, vamos a pasar al otro lado. Pasar al otro lado significaba cruzar un mar de noche. Y precisamente vamos a ver que esta circunstancia se da. Se iba a dar de todas maneras. Es una situación que vamos a encontrar, que podemos definir, que es de la naturaleza. Y lo de la naturaleza nos afecta a todos, a buenos y malos, creyentes y no creyentes. Pero en esta situación particular, por haber estado siguiendo a Jesús, los coge en esta circunstancia. Una circunstancia que es definitivamente difícil para ellos y para ellas. ¿Cómo pueden procesar ellos esta situación? Aun cuando es adversa, aun cuando vamos a encontrar que el relato nos dice que Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Y que en esta circunstancia que los amenaza, tienen el peligro delante de ellos. La barca está dando, obviamente, sus bamboleos y además el agua se está metiendo en ella y la anega, es decir, que se está llenando de agua y que esa barca puede de todas maneras hundirse. Hundirse en la oscuridad ciertamente es un peligro para la vida de ellos. Debido a que ellos habían elegido seguir a Jesús, se encuentran en esa situación. Si no se hubiesen metido con Jesús, si no hubiesen seguido, a lo mejor no tenían que enfrentar esta situación como muchos otros ya en sus casas no la tuvieron que enfrentar. Pero estas cosas pasan y pasan cuando uno menos las espera, cuando uno menos las necesita. Y obviamente pues de alguna forma nos afectan. Nos afectan en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de interpretar los eventos que acontecen en nuestra vida. Y aquí encontramos que seguir a Jesús muchas veces puede traernos circunstancias. Pero en el día de hoy que nos toca vivir, aun cuando estamos precisamente enfrentando esta situación del coronavirus, vamos a entender que esta es una situación que afecta a todos y a todas. Y esto no es asunto de que si seguimos o no seguimos a Jesús. Puede haber unas consecuencias distintas para aquellos que seguimos a Jesús versus los que no siguen a Jesús. Y eso es un aspecto que tenemos que planteárnoslo, tenemos que verlo desde la perspectiva de nuestra fe. Aquí una palabra del Señor que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 13. Leemos: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No vamos a estar exentos, mis queridos hermanos, y estas cosas no nos deben sorprender. Seamos seguidores o no seamos seguidores, cosas como estas pueden acontecer. Detengámonos aquí por un breve momento y examinemos el asunto de la tempestad. Cuando hablamos de una tempestad en el mar de Galilea, que sobre todo se reconocía que había estos momentos de incertidumbre o aparecían estos eventos de una forma inesperada y que al darse, obviamente, pues les acompaña una serie de factores que sería bueno que los tuviéramos presentes. Vamos a encontrar que se ennegrece el cielo en medio de la noche, no se ven ni las estrellas, el sol obviamente no se va a ver porque era de noche, pero ni las estrellas. El viento comienza a soplar, la lluvia comienza a caer, el sonido de los truenos es ensordecedor y la luz de los relámpagos es deslumbrante.
Pensemos ahora en las olas. Estoy hablando de lo que está quizás distante y son efectos que nos afectan en nuestra visión y en nuestras emociones. Pero aparte de eso, también vamos a pensar en las olas que les afectan físicamente. Dice que las olas tomaron una gran altura, capaces de tomar el buque más grande que pudiera existir y lanzarlo a un lado. O lo movía precisamente de un lado a otro con el riesgo de que se tuviera que voltear. Y obviamente al voltearse, pues ya la vida de ellos queda en riesgo. Voltearlo como un barquito de papel. Esa fue la situación en la que ellos se encontraron al zarpar de su barco. Y noten bien cómo les dice, como nos dice la palabra cuando leemos, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se llenó tanto de agua, que estaban a punto de hundirse. Los discípulos, y como ellos nosotros también, no estamos exentos de adversidades, crisis, situaciones que están fuera de nuestro control. Y veamos que en este caso la crisis se debió a un fenómeno de la naturaleza. En inglés se le conoce como un act of God, un acto de Dios. Un acto de Dios es algo que puede acontecer, como cuando hablamos posiblemente de María, cuando hablamos de los terremotos. Este asunto del coronavirus todavía pues no podemos necesariamente catalogarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista científico y estadístico o de la manera en que científicamente se pueda estudiar. Pero sí, vamos a encontrar que aquí este es un acto de Dios. Y los actos de Dios no los podemos evitar. Aún la ciencia, la meteorología, la astronomía hace sus investigaciones y no siempre tiene explicaciones para eventos o fenómenos que se dan. Ahora, yo quisiera que nosotros veamos que las circunstancias difíciles, no importa de dónde vengan y de la naturaleza que sea, causan los efectos que debemos considerar. Por ejemplo, tenemos causas que pueden ser físicas, el error humano, que afecta a nuestros seres humanos. El enemigo de las almas puede ser una causa también, enemigo de Dios, enemigo de las almas. Los que nos causamos nosotros mismos y nosotras mismas, aquellas de las cuales el enemigo de Dios se puede aprovechar y sacar partido para entorpecer lo que es la obra de Dios, sobre todo aquellos que se dan una vez que decidimos seguir al Señor genuinamente. Y en ese sentido, pues obviamente no puede decir, no importa cuál sea la causa, la vamos a enfrentar. Ahora, todo depende, como hemos dicho en otras ocasiones, las actitudes, todo depende de nuestra fortaleza espiritual, todo depende de nuestra fe. Hay unos efectos que estas situaciones adversas pueden causarnos a nosotros y a nosotras, que se las causaron a los discípulos. En primer lugar, el desánimo. Los discípulos tenían algún conocimiento, eran testigos o fueron testigos de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo en su ministerio. Pero también estaban enfrentando una situación que era inminente, física, contra ellos, contra sus vidas. Y es muy probable que en ese quehacer, en ese enfrentar esa situación, cuando no vemos que la cosa mejora o no vemos que la cosa va a cambiar, obviamente tendemos a desanimarnos. A pesar de todo lo que ellos habían presenciado con Jesús y de lo que conocían o lo que fueran sus destrezas sobre las embarcaciones, el desánimo los alcanzó y olvidaron todo lo que habían adquirido. Llegaron hasta pensar cómo Jesús todavía dormía, pues por el cansancio del día y lo pesado del sueño, por ese cansancio, y que no le importaba las circunstancias ni le importaba la seguridad de los discípulos.
Ese era el pensamiento. Esto sugiere algo, ¿verdad?, que puede pasarnos a nosotros también. Las circunstancias pueden ser tales que nosotros podemos pensar, Dios ya no le importa lo que está pasando, no le importo yo, no le importan los peligros que estoy enfrentando. Eso pasó con los discípulos también y pasa con nosotros. En estas circunstancias también, miren, se dan unas cositas que a veces tenemos que tenerlas presentes. El enemigo puede susurrar en nuestro oído o nosotros imaginarnos que a Dios eso no le importa y que nos ha abandonado. Olvidamos lo que han sido precisamente nuestras experiencias de acompañamiento con Jesús y de las cosas que Él ha hecho a favor de nosotros. Nos olvida. Tendemos a olvidar, somos seres humanos, ¿verdad? Y ante la emoción negativa que nos domine, podemos entonces todavía más pasar por desapercibido lo que Dios ya ha hecho con nosotros y también a través de nosotros. Debemos recordar que el enemigo es el padre de la mentira y aprovechándose de esas circunstancias, pues nos dice mentiras que precisamente lo que buscan es desanimarnos, entorpecer nuestra fe en Él, nuestra fe en Jesús y el hacer la obra que Él espera que nosotros hagamos como testigos de esa fe para otros y para otros que también la necesitan. Por otro lado, debemos recordar que el Señor siempre va y está con nosotros. A pesar de que el enemigo nos sugiera otras cosas, a pesar de que nuestra mente nos traicione y nos haga pensar otras cosas. Dios está con nosotros. Nos provee lo que necesitamos, no importa cuál sea las circunstancias. Hay otro segundo efecto, no solamente se debilitan ellos desde el punto de vista psicoemocional, espiritual inclusive, ¿verdad? Y de todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Todas esas dimensiones de lo que somos, todas esas cosas se afectan. Y obviamente nos sentimos sin fuerzas, sin ánimo, debilitados. Pero no solamente se debilita nuestro físico, no solamente se debilita nuestro cuerpo, nuestras emociones, se debilita también nuestra fe. Y aquí es que viene precisamente lo que puede acontecer o lo que va a acontecer y lo que Jesús le reprocha en un momento dado, cuando interviene. El número 2 de los efectos es una tempestad o una crisis como la del coronavirus, como una amenaza a nuestra salud y nuestras vidas, un confinamiento o acuartelamiento que parece que no tiene fin, nos puede debilitar nuestra fe. Esto fue lo segundo que le sucedió a los discípulos durante ese instante. A pesar de que todo lo que ellos habían presenciado de Jesús, su fe fue debilitada de tal manera que no pudieron confiar ante un hecho, ante una realidad. ¿Cuál era el hecho? ¿Cuál era la realidad? Jesús estaba con ellos, está en la barca con ellos. Y la barca puede ser figurativa de la vida, la barca puede ser figurativa de la iglesia. La barca es precisamente el quehacer diario de nuestra vida. ¿Y qué nos está diciendo figurativamente, o qué nos puede decir figurativamente este verso? Dios está con nosotros en nuestro caminar por la vida, sobre todo si somos creyentes, si hemos creído genuinamente a Él. Él está con nosotros, pero ¿sabe qué? Que aunque Él está con nosotros, no reconocerlo, no saber que Él, el que todo lo puede, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios creador, el Dios todopoderoso estaba presente y que no cabía en sus mentes que por la naturaleza de esta crisis, una crisis que es un fenómeno natural, que ellos no lo habían visto, están obviamente pensando que Jesús no tiene poder sobre esto, o Jesús no puede tener control sobre ello, o poder sobre ello. Y obviamente pues al tener ese desconocimiento o esa ignorancia, o al no tener acceso a esa dimensión
de lo que están viviendo o pensar que Jesús puede tener control sobre ellas, pues obviamente ahí está debilitándose su fe. El que está con nosotros, aunque sea Dios, por lo menos en la medida en que lo han conocido y como lo han visto en los milagros que han acontecido, ahora pueden pensar. Ya obviamente no podemos, pero obviamente hay que levantarlo, hay que despertarlo, hay que hacer algo con esto, ¿verdad? Y dice precisamente la palabra que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Su fe debilitada por no ser ausente causó que ellos cuestionaran las intenciones y la capacidad del Señor. Pero en esos momentos, como esos recordamos siempre, que nos dice la palabra en Romanos 8:26, donde leemos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y también en el Salmo 28:8 que nos dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Nosotros somos ungidos por el Espíritu del Señor. Somos creyentes. Así que esa dimensión espiritual profunda, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en ti, que también tiene conocimiento de ella, y es la que nos va a guiar en momentos como este para que nuestra fe no decaiga. Hermano, hermana, que no se nos olvide nunca que Dios es real, que está presente, que nos protege y que nos fortalece. Y el tercer efecto que hay que traer y considerar es ya no evitada la fe, perderla, perder nuestra fe. Una tempestad, una crisis nos puede vencer. Una tempestad en el mar es capaz de hundir el barco más grande o mejor hecho en el mundo. Igualmente una tempestad o crisis en nuestra vida es capaz de derrotar el propósito de Dios para con nosotros y nosotras. Yo sé que esto no es fácil, ni para ti ni para mí. No es fácil mantenerse firme. El más fuerte puede flaquear en cualquier momento. Ahora, no estamos exentos de tener que enfrentar esa situación. No es fácil perseverar en la fe cuando aparenta empeorar nuestra situación y es por eso que no es fuera de lo común ver cómo algunos permiten ser derrotados con todas las consecuencias que eso acarrea, el ser derrotados. Acarrea muchas consecuencias que no deseamos para nuestra vida y para la vida de nadie. Pero recordemos que cuando nos mantenemos fieles a Dios y perseveramos en nuestro caminar, no existe nada que nos pueda derrotar. Esto es algo que queda bien claro en 1 de Juan 5:4, donde leemos, dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El enemigo, ni las circunstancias, ni la crisis te pueden derrotar. Con nosotros en la barca de nuestra vida y en la vida de la iglesia, va el Señor. Que no se te olvide que en la barca de tu vida y en la barca de nuestra congregación, de nuestra iglesia, va el Señor. Y no dudemos que Él tiene poder. Porque ya no entonces es el poder de Dios que sana. El poder de Dios que hace el exorcismo, que reprende demonios y ya tienen que ir. Ahora es el Dios soberano, el Dios creador, el Dios que tiene poder sobre todo lo natural, sobre todo lo creado. La naturaleza y el eco, el oico, mejor dicho, el ambiente ecológico que tú y yo conocemos. Pero no es solamente eso, va más allá, va al universo. El Dios que tiene poder y autoridad sobre el universo. Ese es el Dios que va contigo y que va conmigo.
O sea que no vamos a dudar de su capacidad y no vamos a dudar de su intención y su capacidad para obrar, para ministrar, para meterse en tu vida y en la mía y en las circunstancias que están más allá de nosotros y de nosotras, que parece que no va a terminar, que parece que no se va a resolver. Yo sé que hay muchas cosas que nosotros estamos oyendo por ahí y recordamos obviamente toda aquella literatura escatológica de los últimos días, de los últimos tiempos. Recordamos toda aquella literatura que nos habla del juicio de Dios. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios también que aún ni los ángeles saben. Sabemos que van a haber estos asuntos que se van a manifestar. Guerras, rumores de guerra, plagas, todas estas cosas. Pero yo voy a dejar que eso domine sobre mi fe, sobre mi confianza en Dios. Yo le voy a dar cabida a eso antes de que Dios está real y presente en mi vida y en mi situación que me ha tocado vivir. Lo escatológico, lo de los últimos días y los últimos tiempos, yo se lo dejo a Dios. ¿Sabe qué? Confío en Él, dependo de Él, descanso en Él, porque si aconteciera y fuera de este tiempo, miren, aún con todo eso, ¿sabe qué? Vamos a estar con Él. No será aquí, pero será allá con Él, en aquel lugar que Él tiene ya separado para todo creyente, para ti y para mí. Y mi querido hermano, yo quiero que tú tengas presente esto y que, como ya hemos afirmado, Dios es más grande que nuestros temores. Como reza el himno antiguo, si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, firme estoy. Al amparo de la roca, firme estoy. Al amparo de la roca, firme estoy. Si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, firme estoy. Amado hermano, la palabra inspiradora del himnólogo, que se basa en la escritura, que se basa en la fe que debemos tener en Cristo Jesús. Pero hay un detallito que todavía no hemos considerado y que es el que vamos a considerar en este momento, y es que Jesús dormía en popa sobre un cabezal. Leemos, debo decir, en Marcos 4, 38 al 41. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Wow, hermano, esto es bien importante que lo consideremos. Entonces, dice la palabra, temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Lo escuchó bien, ¿verdad? Temieron con gran temor. Ya no es el miedo de allá, ya no es el temor de lo que están enfrentando. Ahora es el temor de encontrarse ante aquel que tiene poder y autoridad sobre el orden natural creado. Wow. Ay, hermano, ¿cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ay, hermano, yo creo que este es el punto culminante de esta escritura, que nos ayuda precisamente a enfrentar cualquiera que sea la situación que nos haya tocado vivir, aun cuando han extendido 2 semanas más el asunto, aun cuando quizás tenemos desconocimiento de cuánto va a durar esto, aun cuando parece que esto no se va a acabar, mi querido hermano, con nosotros va el Señor, que tiene toda autoridad y todo poder sobre lo creado.
Qué interesante. Temieron con gran temor. Ahora el temor es de otra naturaleza. ¿Quién es este que está con nosotros? Este es el verdadero temor al que estamos convocados todos y todas. No es el temor de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es el temor a Dios, el temor al Señor de señores, a quien tiene toda autoridad, todo poder sobre la creación, sobre el universo, sobre toda forma de vida. Llámese como se llame. Y se dice que el coronavirus no es necesariamente una forma de vida, un organismo. Es un virus. Pero no importa la forma de vida que sea, Dios tiene poder y autoridad sobre ella. Usemos nuestra imaginación por un breve momento. El viento estaba soplando reciamente, debo decir. Los truenos eran ensordecedores. Las olas cubrían la barca y la tiraban de un lado a otro y el Señor dormía. El Señor estaba comodito, durmiendo, como si nada estuviera ocurriendo. ¿Por qué dormía Jesús? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué dormía Jesús? Jesús dormía porque Jesús tenía la paz de Dios. La paz que Él siempre nos promete. Y si Dios está en ti y está en mí por medio de su Espíritu Santo, esa paz de Dios es la que debe prevalecer en medio de las circunstancias. No importa que nos anegue el agua, no importa que el viento sea recio, no importa que los truenos sean ensordecedores, no importa que se vea amenazada nuestra vida. Dios está contigo, Dios está con nosotros, alabado sea su santo nombre. Podemos dormir en paz. Si por casualidad no has podido dormir en paz, yo te invito para que te refugies en el Cristo que tiene todo poder y autoridad sobre el orden natural creado, sobre lo que parece que no tiene control, sobre lo que parece que está de alguna manera dominando sobre ti y sobre mí, sobre las circunstancias. No, hay uno que está por encima de todo eso. Dios es más grande que nuestras circunstancias. Dios es más grande que nuestras crisis. Dios es más grande que nuestros temores, como ya hemos compartido anteriormente. ¿Por qué dormía Jesús? Porque Jesús tenía paz. Jesús tenía paz en el conocimiento de que Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Esto es algo que queda bien declarado en Juan 6, 38, debo decir, cuando Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús podía dormir cómodamente a pesar de esta gran tempestad, porque Él confiaba absolutamente en que el Padre le mantendría seguro a pesar de toda situación. El Padre nos mantendrá seguros a pesar de toda situación. Este tipo de confianza absoluta no es algo fácil de lograr, pero sí es algo que tenemos que luchar por obtener. Es algo que es alcanzable. Ahí es que viene la insistencia en el cultivo de nuestra vida de relación con Dios. Perdonen. Ahí es que viene nuestra insistencia en que nosotros debemos cultivar esa vida de relación con Dios a través de la oración, a través de nuestras disciplinas espirituales. Es la única manera en que nosotros podemos estar fortalecidos en el interior nuestro, en nuestro espíritu. Alguien pudiera decir, usted y yo podemos decir, yo no soy Jesús, Jesús es otra cosa más allá de este mundo. Podríamos estar justificados en decirlo o en pensar de esta manera. Pero hay un detalle aquí que yo quiero que usted lo considere seriamente y que está aquí en la Escritura. Pero tenemos que recordar que fue Jesús quien le dijo a sus discípulos, escuche bien, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Wow. Aquí se expresa una expectativa de Jesús sobre la fe de sus discípulos. Les reprochó a ellos y nos reprocha a nosotros, a ti y a mí, en este momento. Pero ¿dónde está vuestra fe?
¿Dónde está vuestra confianza? Porque la fe ya hemos dicho que tiene 3 dimensiones. Conocer, obviamente, confianza, depender y obedecer. La confianza viene del conocer, del estar en una relación íntima, una relación estrecha con Dios. Si no la cultivamos, cuando llega el momento de la dificultad, posiblemente estamos desprovistos de los recursos espirituales que necesitamos para que esa fe esté vigente, para que no seamos debilitados en esa fe, para que esa fe no desaparezca. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿dónde está nuestra confianza? Este tipo de confianza solo puede ser obtenido cuando se cultiva, como hemos dicho, a través de nuestra relación con Dios y del cultivo de nuestras disciplinas espirituales. Cuando dejamos de escuchar, escuche bien, cuando dejamos de escuchar los susurros del enemigo, los susurros de la imaginación y de otras voces. Y cuando hablo de otras voces como las que se escuchan sobre el coronavirus, de tantas fuentes diversas, científicas, no científicas, de fuentes oficiales y no oficiales, gubernamentales y no gubernamentales, de distintos medios noticiosos hasta religiosos, con diversidad de interpretaciones y visiones que no sabemos de dónde vienen, cada una de ellas, pero que en lugar de edificarnos y de transmitirnos la paz y de transmitirnos la tranquilidad, nos confunden y crean sentimientos de ansiedad que no necesitamos en esta hora. Y yo no te puedo decir si este es el tiempo en que el Señor va a venir. El Señor va a venir, yo lo creo, Él va a venir. Pero tiene que ser ahora, será ahora. No estoy seguro de que sea ahora. Yo no siento en mi espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que estas cosas son verdaderas. A mi hermano. El testimonio del Espíritu. Y una de las evidencias de que el Espíritu de Dios está en nosotros es la paz. Yo siento paz. Y si fuera este el tiempo que Dios ha separado, pues mire a mí, ¿qué ocurre? Me voy con Él. Amén. Pero si no es el tiempo, es tiempo de todavía, en medio de nuestras circunstancias, de nuestra vida, conservar la paz. También tenemos que dejar de escuchar el ruido ensordecedor de los truenos que tratan de ahogar la voz de Dios. Tenemos que dejar de fijarnos en los fogonazos deslumbrantes de los relámpagos que nos enceguecen. Nos separan de la realidad, de la existencia del poder de nuestro Salvador. No hay poder mayor que este, mi hermano, escúcheme bien. La única voz a la que necesitamos estar atentos exclusivamente es a la voz de Dios. Notemos bien a quién nosotros servimos, según encontramos en Filipenses 2, 9 al 11, donde leemos: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Declárate a ti mismo, mi querido hermano, sí, declárate a ti mismo y declárale a cualquiera que esté a tu lado, sea tu ser querido, tu familiar, tu esposo, esposa, niño, niña, quien quiera que sea, dile: yo sirvo a un Dios todopoderoso. Para concluir, todos tendremos que atravesar por momentos difíciles. Tarde o temprano, todos aquí nos encontraremos en medio de una gran tempestad o crisis, donde todo aparenta estar perdido. Pero recordemos en esos momentos que a pesar de toda situación, y por muy duro que soplen los vientos de adversidad, por rugientes y amenazantes que sean, Jesús siempre está presente. Jesús nunca nos abandona y Él tiene todo poder y toda autoridad. Y cuando depositamos nuestra fe en Él derramará sobre nosotros la paz en medio de la tormenta, en medio de la crisis, no importa cuál sea la naturaleza de esa crisis. Esto es algo que queda muy bien reflejado
en Filipenses 4, 6 al 7. Ahí leemos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? ¿De qué vamos a depender? ¿De lo que nos dicen por ahí? Yo pongo mi vista, yo pongo mis oídos, pongo mi fe en Jesucristo el Señor. Y escucho lo que Él me tiene que decir por su palabra. El Señor calmó la tormenta que aparentaba estar a punto de costarle la vida. Y el Señor puede y desea calmar esa tempestad. Eliminar esa crisis en la que nos encontramos hoy. Recordemos que en esos momentos cuando pensamos que no existe nadie en quien nos pueda ayudar, Él hace exactamente lo que necesitamos. Las tempestades son calmadas y las preocupaciones se desvanecen. En solo un momento, el recio del viento o el recio viento de la tempestad pasa a ser una brisa que nos conforta. Y las poderosas olas que azotaban nuestra barca ahora son un bello rocío que nos refresca. Los discípulos en ese entonces, por un momento, no lograron ver que había posibilidad de paz en medio de esa tempestad. Y esto les sucedió porque ellos permitieron que la situación que les rodeaba los cegara a la realidad de que con ellos estaba Dios mismo, de que con ellos estaba el Emmanuel, Dios con nosotros, con su poder sobre todo lo creado, sobre todo el universo. Ellos permitieron que la duda culminara, o mejor dicho, contaminara sus pensamientos y los cegara de la realidad. No permita que lo mismo te suceda a ti, sino más bien, siempre recuerda las palabras del apóstol como las encontramos en 2 de Timoteo 1, verso 12, que nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito, no importa lo que sea, mi depósito. Lo que ya yo había puesto allí en fe, eso está asegurado. Yo voy a estar con él. Amén. Así que, mi querido hermano, ¿tendremos que atravesar por momentos difíciles? Sí. ¿Nos encontraremos en medio de fuertes tempestades y crisis? Sí. ¿Nos ha abandonado Dios como nos susurra el enemigo y otras voces al oído? Absolutamente no. No. Nunca nos olvidemos que a través de todo Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y en nosotros, dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos y a calmar la tempestad, a disipar, a eliminar la crisis. Amén. Yo digo amén. Esto es algo que el Señor nos ha prometido y lo encontramos en Isaías 41, verso 10, donde leemos, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Así que no te amedrentes al atravesar por situaciones que aparentan insuperables o difíciles, sino siempre recuerda que Dios estará, que Dios estará con nosotros a través de todo y en todo. ¿Qué significa esto? Esto significa que podremos confiadamente siempre decir lo que leemos en Romanos 8:37. Y con esto termino esta palabra, hermana. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recordemos que Cristo venció, vence y por siempre vencerá toda obra del enemigo.
o de la naturaleza que sea. El Señor es real, está con nosotros. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí. Y estamos con Él, y Él está con nosotros. Vamos a confiar plenamente en Él. Amado hermano, amada hermana que me escuchas, te invito en este momento para que tengamos una oración de fe, una oración de confianza, una oración que declara que Jesús nos ama, que Jesús está contigo, está conmigo, que Jesús está con nosotros, con nosotras, y que Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Y como el himnólogo, si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, firme estoy. Oremos. Dios de gracia, Dios de todo poder, Dios de toda misericordia. Qué bueno que podemos recurrir a ti. Qué bueno que podemos recurrir a tu palabra, Señor amado. Poner nuestra confianza plena, Señor, en ti. Te pedimos, Dios, que en esta hora te glorifiques en el corazón, la mente y el espíritu de cada uno de mis hermanos que me escuchan en esta ocasión a través de este video, Señor. Bendíceles poderosamente, Señor amado. Añada bendición, Señor amado, hasta que sobreabunde en cada una de sus vidas. Bendice su familia, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno está enfermo, en el nombre y por la sangre de Cristo, declaramos que tu palabra, declaramos que tu amor, conforme a tu perfecta voluntad, es la de restaurarnos y levantarnos. Dale salud a mis hermanos y hermanas que están enfermos y enfermas, Señor. Dale salud, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos y de ellas, Padre. Que sientan tu paz en este momento. Dale paz a nuestro pueblo, de la Iglesia Metodista Emanuel de Villa Palmera. Dale paz al pueblo de Puerto Rico. Dale la paz al mundo que necesita. Que este sea un momento, Señor amado, para renovar nuestra fe en ti y confiar plenamente en ti. Y estar convocados, Señor, por tu palabra que nos dice que el Señor verdaderamente a quien hemos de temer, a quien tenemos que temer siempre es a ti. Y que la voz que tenemos que escuchar, Señor, es la tuya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos y hermanas. Que tengan un lindo día, el resto del día que queda, y que tengan una semana excelente también, con la bendición, la gracia y la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.